Bienvenidos una vez más a este encuentro de aprendizaje de las matemáticas. Mi nombre es Jorge Freire. El tema que vamos a tratar hoy es calcular la cantidad de divisores que tiene un número compuesto. Objetivos: determinar la cantidad de divisores de la potencia de un número primo. Determinar el número de divisores que tiene un número compuesto. Veamos algunos conocimientos previos antes de revisar estos problemas. Diferencia entre número primo y número compuesto. ¿Qué es un número primo? Es un número natural que tiene exactamente dos divisores naturales distintos, el número 1 y el mismo. Recordemos que el número 1 no es primo, ya que tiene solo un divisor, el mismo. Veamos algunos ejemplos de números primos. En la tabla podemos observar el número 2, que solamente tiene como divisor el 1 y el 2. El 3, que tiene como divisor el 1 y el 3. El 5, igualmente tiene como divisores el 1 y el 5. Y así sucesivamente podemos observar en la tabla el 13, que tiene divisores 1 y 13. Número compuesto. ¿Qué es un número compuesto? Es todo número natural no primo que resulta del producto de dos o más números primos o de las potencias de estos. También podemos decir que es todo número natural mayor que la unidad y que no es primo. O si no, podríamos decir también que es todo número natural que tiene más de dos divisores. Veamos algunos ejemplos de números compuestos. En la tabla podemos observar varios ejemplos. El número 4 tiene como divisores el 1, el 2 y el 4. Como podemos observar, tiene ya más de dos divisores, por lo tanto ya deja de ser un número primo. Igualmente vemos el 6, que tiene como divisores el 1, el 2, el 3 y el 6. Por lo tanto ya tiene más de divisores, por lo tanto deja de ser un número primo. Y así sucesivamente tenemos ejemplo el 14, que tiene cuatro divisores, que es el 1, el 2, el 7 y el 14. Tiene más de dos divisores, por lo tanto ya no es un número primo. Todos estos números se los denominan números compuestos. Recordemos brevemente qué es un factor. En aritmética, un factor es un número que está multiplicándose con otro para formar un producto. Veamos un ejemplo. El 6 es igual a 2 por 3. Entonces quiere decir que el 2 y 3 son factores y el 6 es el producto. Definamos ahora qué es un múltiplo de un número. Sean n, d y c números naturales y la operación n dividido para d igual a c, n es múltiplo de d cuando al dividir n para d el cociente es c y el residuo es 0. Es decir, n contiene a d c veces. Ilustremos con un ejemplo. 6 dividido para 2 es igual a 3. Quiere decir que 6 es múltiplo de 2 porque lo contiene 3 veces. Veamos ahora qué es divisor de un número natural. Sean n, d y c números naturales y la operación n dividido para d igual a c, decimos que d es un divisor de n cuando d divide a n en c partes iguales. Veamos el ejemplo anterior. 6 dividido para 2 igual a 3. Quiere decir que 2 es un divisor de 6
porque lo divide a este en 3 partes iguales. Ahora ilustremos algunas potencias de números primos. Veamos ahora la tabla de las potencias de 2 mostrando el número de divisores que tienen estas potencias. El 2, la base es 2, me da lo mismo decir 2 elevado a la 1, los divisores son 1 y 2. Podemos observar a la derecha que si le sumamos 1 al exponente, el resultado es 2. El 4, si descomponemos, es 2 al cuadrado. Si escribimos los divisores son 1, 2 y 4. Pero si le sumamos al exponente, que es 2, la unidad, vamos a obtener 3 como resultado, que me indica el número de divisores. Veamos el 8. Si descomponemos en base 2, sería 2 al cubo. Si escribimos sus divisores, vamos a obtener el 1, el 2, el 4 y el 8. Tenemos 4 divisores. ¿Cómo obtenemos el 4? Si le sumamos 1 al exponente de la base 2, sería entonces 3 más 1, o sea que vamos a obtener 4 divisores. Observemos ahora el número 16. El 16, si lo descomponemos en base 2, es 2 a la 4. Si escribimos sus divisores, vamos a obtener que es el 1, el 2, el 4, el 8 y el 16. Tenemos en total 5 divisores. ¿Cómo podemos obtener el número de divisores? Si le sumamos 1 al exponente, que es 4, vamos a obtener 5, que me indica el número de divisores. Veamos el 32. Igualmente, 2 a la 5, sus divisores son 1, 2, 4, 8, 16, 32. Tenemos por lo tanto 6 divisores. ¿Cómo obtenemos? Si le sumamos 1 al exponente sería 6. El 64 igualmente, 2 a la sexta. Si le sumamos 1 al exponente vamos a obtener 7. El 128, si descomponemos, es 2 a la 7. Vamos a obtener 8 divisores. ¿Cómo obtenemos esa cantidad? Si le sumamos 1 al exponente, tenemos 8 divisores. El 256 es 2 a la 8. Vamos a obtener 9 divisores, que es el 1, el 2, el 4, el 8, el 16, el 32, el 64, 128 y 256. Si le sumamos 1 al exponente, vamos a obtener el 9. Y así podemos seguir hallando todos los divisores de potencias de base 2. ¿Cómo podemos generalizar? Entonces decimos 2 a la K, vamos a tener K más 1 divisores. Veamos un ejemplo. ¿Cuántos divisores tiene 81? Si descomponemos el 81 es 3 a la 4, por lo tanto vamos a tener 5 divisores, que son el 1, el 3, el 9, el 27 y el 81. Ahora vamos a determinar la cantidad de divisores que tiene un número compuesto. Veamos una tabla de números compuestos mostrando la cantidad de divisores. El 6, si lo descomponemos, es 2 por 3. 2 a la 1 por 3 a la 1. Por lo tanto, vamos a tener los divisores el 1, el 2, el 3 y el 6. 4 divisores. ¿Cómo obtenemos esa cantidad de divisores? Si multiplicamos los factores de los exponentes. Si a cada exponente le sumamos la unidad y ese resultado lo multiplicamos por la suma de la unidad del otro exponente, entonces obtenemos el número 4, que me indica la cantidad de divisores. El 12, si descomponemos, es 2 al cuadrado por 3 a la 1. Si observamos los divisores, tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12, que equivale a 6 divisores. ¿Cómo obtenemos los 6 divisores? Si le sumamos 1 a 2 y le sumamos 1 al exponente de base 3, sería entonces 2 más 1, 3,
por 1 más 1, 2, 3 más 3 por 2, igual a 6. Tenemos 6 divisores. Si observamos el número 15, el 15 lo podemos descomponer como 3 a la 1 por 5 a la 1. Si vemos los divisores de 15 son el 1, el 3, el 5 y el 15, por lo tanto son 4 divisores. Igualmente, ¿cómo obtenemos analíticamente el número de divisores? Sumamos 1 al exponente de base 3 y 1 al exponente de base 5 y multiplicamos los dos factores, vamos a obtener 2 por 2, 4 divisores. El 18, si descomponemos, sería 2 a la 1 por 3 al cuadrado. Tenemos el 1, el 2, el 3, el 6, el 9 y el 18. Son 6 divisores. Si observamos, podemos calcularlo sumando una unidad a los exponentes. Entonces vamos a tener 2 por 3, sería igual a 6. El 24 igualmente, vamos a obtener 8 divisores. El 60, si lo descomponemos, vamos a obtener 12 divisores. Si generalizamos, podemos decir que sean P sub 1, P sub 2, P sub 3, hasta P sub n, n números primos diferentes, y P sub 1 a la K sub 1, P sub 2 a la K sub 2, P sub 3 a la K sub 3, hasta P sub n a la K sub n, sus potencias respectivamente, si K sub 1, K sub 2, K sub 3, hasta K sub n son n números naturales, entonces el producto de los factores de P sub 1 a la K sub 1, con P sub 2 a la K sub 2, P sub 3 a la K sub 3, hasta P sub n a la K sub n, tiene K sub 1 más 1 por K sub 2 más 1 por K sub 3 más 1 hasta el producto de K sub n más 1 divisores. Veamos algunos ejemplos. Determinar la cantidad de divisores de los siguientes números compuestos. 96. Si descomponemos el 96, obtenemos el producto de 2 a la 5 por 3 a la 1. Si observamos los exponentes, en la potencia de base 2 tenemos como exponente el 5 y en la potencia de base 3 tenemos como exponente el 1. Por lo tanto, tenemos 12 divisores. ¿Cuáles son estos divisores? El 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 8, el 12, el 16, el 24, el 32, el 48, el 96. Veamos otro ejemplo. El número 216. Si descomponemos el 216, obtenemos 2 al cubo por 3 al cubo. Si sumamos 1 a cada exponente, obtenemos 16 divisores, que resulta el producto de 3 más 1 por 3 más 1. Podemos observar en pantalla los divisores que tiene el número 216. Veamos otro ejemplo. El número 360. Si descomponemos el 360, resulta que es igual a 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5 elevado a la 1. Si sumamos la unidad a cada exponente y ese resultado lo multiplicamos respectivamente, obtenemos 24 divisores. ¿Cuáles son estos divisores? Podemos observarlos en pantalla. Veamos otro ejemplo. El 432. Si descomponemos el 432, obtenemos 2 a la cuarta por 3 al cubo. Si le sumamos igualmente 1 a cada exponente y ese resultado lo multiplicamos respectivamente, obtenemos 20 divisores. Veamos los divisores que tiene el 432. Veamos otro ejemplo, el 450. Si lo descomponemos, resulta 2 a la 1 por 3 al cuadrado por 5 al cuadrado.
Si le sumamos 1 a cada exponente y ese resultado lo multiplicamos respectivamente, resultan 18 divisores. Veamos los divisores en pantalla. Bueno, con estos ejemplos hemos finalizado y les agradezco mucho por haberme permitido llegar a ustedes a través de este recurso tecnológico. Espero seguir aportando al desarrollo de sus pensamientos en un próximo encuentro.